Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a estar hablando sobre el drama que se vive en Argentina referente al crecimiento de la pobreza y cómo incluso ha sido uno de los países a nivel mundial que más ha crecido. Incluso vamos a ver datos realmente alarmantes como que el 45% de la población ya es pobre y hay un 20% que está a punto de serlo. O sea, vamos a estar hablando dentro de muy poco tiempo de que en la Argentina más de la mitad del país es gente que ha caído en el borde de la pobreza. Algo realmente impresionante y que no se debe a la pandemia, porque obviamente creció la pobreza en todo el mundo debido a esto, pero en algunos países fue marginal y Argentina ha sido uno de los peores, así que se ha debido obviamente a las medidas del gobierno, que es lo que vamos a estar viendo a continuación. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia. Escuchen, pandemia, la Argentina, uno de los países donde más creció la pobreza. Después dice que los más impactados en realidad fueron otros países, si hablamos de la región, que fueron Perú, Ecuador y Colombia, pero después viene Argentina. Pero a diferencia de estos otros tres países que mencioné, Argentina venía mucho más rezagada. Acá mismo dice, a diferencia de estos países, es el que más venía deteriorando su situación social en los últimos años. Y en el caso de Argentina, la pobreza creció un 6,5%, pasando de un 35,5% en el 2019 a un 42% en el 2020. Pero escuchen cómo sigue esto. Esta noticia habla de algo realmente todavía más preocupante. El país frágil. El 45% de los argentinos son pobres, pero ya hay otro 20% que está al borde de serlo. Esta nota es muy reciente y entonces también habla del porcentaje de pobreza del 2021. O sea, ya vimos que subió respecto al 2020 nuevamente un porcentaje gigantesco, algo que no pasó en el mundo. Y ni siquiera estamos contabilizando en realidad este año. Esto corresponde al porcentaje del periodo octubre-diciembre. O sea, cuando se contabilice hasta el mes de hoy, capaz ya hemos llegado a un 50% de pobreza en el país. Son números escalofriantes. Y preocupa todavía más este 20% que está a punto de pasar a corresponder a esta categoría de pobreza. O sea, gente que está en una situación muy frágil. Incluso tenemos datos todavía más escalofriantes. Escuchen esto. La pobreza infantil en el conurbano, es decir, la zona que está alrededor de Buenos Aires, llegó al 72, casi 73% en el último trimestre del 2020, frente al 65% de promedio en el país. O sea, si bien los datos son escalofriantes de pobreza en general, si hablamos de pobreza infantil, que justamente los jóvenes, los chicos, los niños, son los que mejor deberían vivir. Imaginemos que son la población que van a sacar en teoría el país adelante, son los que peor viven hoy en día. Cada vez tenemos más jóvenes sumidos en la pobreza. Y así un país no solo no va a poder crecer a corto plazo, sino que a mediano y a largo plazo habla de una destrucción absoluta. Pensemos incluso algo que no es menor, es realmente importante. Los sistemas de capitalización que hay en el mundo son muy distintos a los de Argentina, donde el dinero que se aporta para las jubilaciones, a diferencia por ejemplo de países como Chile o Perú, que es el dinero que uno aporta, en Argentina vamos a tener cada vez más jóvenes, pobres, que no puedan aportar a este sistema y entonces no le puedan pagar las jubilaciones a la gente que empiece a jubilarse. Esto por nombrar uno de los tantos deterioros que pueden terminar en una verdadera catástrofe en el punto de vista económico y social. Y si no se revierte, esto va a ser una verdadera debacle dentro de no muchos años. Ni hablar de que nos vamos a quedar sin jóvenes, sin personas que sean aptas para poder estudiar, porque ni siquiera pueden comer la mayoría de estas personas que estamos mencionando. Entonces, ¿cómo les vamos a pedir que encima tengan que estudiar, sacar una carrera universitaria larga, capaz un ingeniero, un médico, lo que sea? Y entonces vamos destruyendo de a poco también las industrias nacionales, en donde cada vez podemos competir menos con el mundo porque tenemos menos gente capacitada, menos gente que es cualificada en tareas que son cada vez además más complejas. Si vemos el mundo como está creciendo, cada vez es todo más especializado, con más estudio, con más dificultad y acá vamos para atrás. O sea, la diferencia, la brecha que estamos generando con el mundo civilizado, con el primer mundo, crece a pasos gigantes y nos estamos desvinculando absolutamente de la economía. Entonces, si bien lo más importante de todo no es lo que mencioné, lo más importante es que esta gente pueda comer, que no tengamos que tener en un país ciudadanos que comen y otros que no comen, ciudadanos de, por ejemplo, una casta política que viven dentro del 1% de los ingresos del país, y después tenemos al resto de la gente que no puede ni siquiera llegar a fin de mes, que está peleando cada peso que gana. Eso es lo más importante, pero eso es lo más importante hoy. Si pensamos a mediano y largo plazo, nos vamos a encontrar con todos estos problemas que estuve mencionando que van a ser un verdadero desastre. Incluso si hablamos del conurbano, que es donde aumentó exponencialmente el crecimiento de la pobreza. Si nos referimos especialmente a la pobreza infantil, escuchen lo que dice esta nota. Según los datos oficiales, reflejan el efecto de las mayores restricciones aplicadas por el gobierno en esta zona del país a raíz de la pandemia. Es decir, que las medidas que tomó el gobierno hicieron que creciera todavía más la desigualdad, las diferencias entre los ciudadanos, la pobreza, y que cada vez tengamos gente en una situación más frágil y también gente a punto de pasar esta situación frágil. Y uno de los problemas más fuertes creados 100%
100% por el gobierno es la inflación, que muchos economistas le denominan el impuesto al pobre, porque ha sido generado absolutamente por las malas decisiones del gobierno de no parar de emitir. Hemos visto en videos anteriores cómo fue algo récord. Y eso está empezando a tener un castigo que se está viendo en la economía. Miren esta nota que dice: la Argentina está en emergencia sanitaria y económica. La actividad ingresó en una nueva etapa recesiva antes de lo previsto. La inflación se aceleró, afectando la posibilidad de reactivación del consumo y la sociedad consumió ahorros. Es que esto es algo que además el mismo gobierno desde antes de que iniciara su campaña electoral ya lo venía diciendo, que iban a estimular el consumo, cuando en realidad los países que crecen, los países que han salido de la pobreza, estimularon el ahorro y la inversión, no el consumo. Y en Argentina nos estamos quedando sin inversión, sin ahorro y sin consumo ahora. Cada vez la gente está pudiendo comprar menos. Obviamente alguien que apenas puede comprar un poco de comida para llegar a fin de mes con lo justo y no morirse de hambre, no le pidamos que consuma. Y con una inflación galopante que destruye los salarios, cada vez es más difícil. Y repito, tenemos que entenderlo esto, nos tiene que quedar bien grabado en la cabeza que no fue la pandemia. Todos los países de Latinoamérica tuvieron una destrucción económica por la pandemia, sí, pero fue muy distinta a la de Argentina. Escuchen lo que dice en esta nota. Lo cierto es que la cuarentena eterna del 2020 produjo una caída del PBI del 9,9, casi un 10%. El promedio de Sudamérica fue del 6,6, o sea, fue mucho mejor. Si hubiéramos hecho las cosas de una manera mediocre, es decir, al nivel del promedio, hubiera sido muchísimo mejor que lo que se hizo. Mejor ser mediocre del promedio que hacer las cosas que se hicieron en el país. Brasil retrocedió un 4,1%, Uruguay un 5,7%, y nos vamos a un extremo, los que lo hicieron bien. Paraguay un 0,9%, o sea, ni un 1%. Argentina tuvo 10 veces prácticamente la caída que tuvo Paraguay. ¿Por qué no copiamos a un país como Paraguay e hicimos las cosas de otra manera? O sea, ya veníamos con una economía, con un país que no crece hace más de una década, y ahora se toman este tipo de medidas brutales. Era obvio que iba a terminar mal. Y el mismo presidente salió a decir en su momento: prefiero tener más pobres que no más muertos. Y al final, ¿qué obtuvimos? Más muertos que los que él mismo predijo y una brutal aceleración de la pobreza. O sea, no tuvimos nada. Miren, otra nota que habla de este drama: el mapa de la pobreza en Argentina. El drama sin fin que afecta a 7 millones de niños y a más de 13 millones de jóvenes y adultos. O sea, es como un país entero de pobres si vamos a un país más chico que Argentina. Incluso con 7 millones de niños podríamos tener también un pequeño país, capaz en Europa, conformado 100% por niños sumidos en la pobreza. Un país como Argentina, que además históricamente fue denominado el granero del mundo, que tenemos comida como para tirar para arriba y la gente se muere de hambre. Esto es totalmente ilógico. Y esto responde claramente a malas políticas de los gobiernos. Y el gobierno pareciera ser, repito, que hace las cosas al revés. No sé si hasta a propósito, porque todo lo que hace es para empeorar la situación. Vimos hace poco cómo cerraron las exportaciones de carne, pensando que con esto iban a lograr erróneamente, algo que ningún libro dice, no sé de dónde sacaron esas ideas, que bajar el precio de la carne. ¿Y qué logramos? Que se destruya la exportación de carne, o sea, menos dólares que ingresan al país, tan necesarios hoy en día, y que los precios al final terminaran subiendo. Peor. Y encima se genere hasta la posibilidad de quedarnos sin carne. O sea, no entiendo la lógica que siguen. Escuchen lo que dice, por ejemplo, en esta nota. El gobierno piensa más en imponer regulaciones y prohibir o suspender exportaciones en sectores con alta productividad y competitividad. O sea, los que nos sacarían adelante son a los que castigan, como es la producción primaria y la agroindustria, que en generar incentivos para revertir décadas de estancamiento. Tal cual. Si queremos crecer, lo que tendríamos que hacer es absolutamente todo lo opuesto a lo que se está haciendo. Facilitar la inversión, facilitar las posibilidades para que vengan capitales extranjeros a querer abrir en Argentina, que los empresarios que puedan invertir en el país tengan menos trabas para que sea más motivador y exista más competencia. Vamos a lograr bajar los precios. O sea, oferta y demanda, algo básico de cualquier libro económico. Acá hacemos las cosas diametralmente opuestas. Incluso ya lo hemos visto en otros videos, pero es algo tremendo. La gente que trabaja, también un gran sector es pobre. O sea, uno trabaja y aún así es pobre. Ni siquiera estamos hablando de los que no trabajan. Hasta los que trabajan terminan bajo la línea de pobreza. Miren esta nota que dice: casi 3 de cada 10 empleados en blanco son pobres en la Argentina. O sea, eso está desmotivador. ¿Para qué voy a trabajar si igual soy pobre? Y ese es el lenguaje también que a veces se genera con esta gran mentira del estado presente. Porque mucha gente que, por trabajar en blanco y realmente ayudar a que la economía crezca, por más que inicialmente no sea un buen sueldo y después puedan progresar, si tiene que decidir entre quedarse en su casa y no hacer nada porque el gobierno les va a dar un plan, o salir a trabajar y les van a dar prácticamente lo mismo, vemos como cada vez más gente prefiere la primera opción, tener un plan y ser mantenidos por el gobierno. Incluso el mismo gobierno ha salido a armar campañas que las hemos visto todos en la ciudad, poniendo carteles diciendo ayudamos con tantos planes a tantos ciudadanos, cuando en realidad debería ser lo opuesto. O sea, el gobierno debería estar orgulloso de decir la cantidad de gente que hemos logrado sacarla de los planes para insertarla en la sociedad, insertarla en los trabajos, darles las herramientas, estudios, las herramientas económicas para que empiecen lo que sea, pero no sumirlos en la pobreza y mantenerlos ahí, ayudarlos a salir a flote. Mientras más se ha metido el Estado argentino, más ha empeorado la situación económica de la gente. O sea, basta con ver un gráfico de cómo crecieron los planes y cómo
disminuyó el ingreso promedio de las familias. Incluso, volviendo a la nota, la que veíamos de que casi 3 de cada 10 empleados son pobres, dice, la pobreza entre los trabajadores registrados casi se duplicó entre 2017 y 2020. Incluso dice que ya son mayoría los que trabajan en negro, o sea, hay más gente que ni siquiera aporta, que ni siquiera se sabe qué están haciendo, que ni siquiera tiene los beneficios de una persona normal que trabaja en blanco como en cualquier otro país. Cada vez hay más gente que pareciera estar fuera del sistema, que el mismo gobierno los deja fuera del sistema. Así que realmente lo que se augura no es para nada positivo. Por el contrario, si no cambiamos radicalmente lo que se está haciendo, vamos a estrellar. O sea, esto va a ser la peor debacle que capaz haya habido en el país, porque esto no tiene precedente. Pero bueno, me gustaría que me digan ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación, cómo lo han vivido, los que son de Argentina y los que son de otros países también, todo lo que tengan para agregar para poder hacer un contraste, comparar cómo son las realidades de ambos países. Y bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.